Reglamento publicado, artículo 35, derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la Liga a partir de la temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX. Asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX. Me encanta, porque mientras hablamos de estirpe, de fútbol, Fer, y hablas de calidad... Oye, pero no es lo mismo que no había el famoso pacto de caballeros, ¿no? No existía. Tampoco existía el de ascenso-descenso. Nunca lo que pasa hubo. Es que, a ver, ahora ya es oficial. Exacto, hay que explicarle a la gente. Antes de esto, lo que se había dicho era que estaba suspendido. Había que certificar. Que no había ascenso, pero que estaba suspendido. Lo que están haciendo con esto es que ya queda reglamentado que no hay ascenso. Así será. Y no hay descenso. O sea, esta fue, digamos, la estocada final. Ya mataron completamente el ascenso y el descenso. Y se habla de Liga de Expansión, pero acabas de matar por completo Segunda División, Tercera División. Sí, o sea, todo el fútbol base lo acabas de matar con esta decisión. Es una liga cerrada como la MLS, que el que quiera jugar en Primera División tiene que comprar su lugar como lo acaba de comprar el Atlante. Punto y se acabó. Ángel, porque cada junta de dueños nos pasamos siempre diciendo, ¿no? Oye, que este rumor, que se está hablando de esto, que depende qué grupo puede ser que vuelva. Como dice Fernando, ahora se acabó y me gusta combinarlo con todo el tema mundial, porque esto pega directamente en la calidad del fútbol mexicano, ¿no? Los jugadores que queremos. Y cada vez hay menos trabajo para los futbolistas y cada vez tendrán menos opciones los mexicanos de jugar con las plazas de extranjeros. Todo se derivó después de que se quejó la Liga de Expansión y fue con la FIFA y dijo no me están dejando subir, y entonces llegó la Primera División o la Federación Mexicana de Fútbol y dijo así, pues ahora menos, y algunos se rajaron, otros se mantuvieron, les daban un dinero, en teoría, ahora que el tema, Ángel, ni dinero, ni atención, ni nada. Acuérdate que esto surge en la pandemia. Sí. Lo de pausar el ascenso y el descenso, y habían reglamentado que volvía a partir del 2026. Cierto. Entonces, por eso ahora reglamentariamente lo tienen que liquidar completamente. Hubo equipos en Liga de Expansión que invirtieron en los estadios, para certificar. En un montón de cosas, y ahora... ¿Pero qué va a pasar? ¿Cuál sería el objetivo de la Liga de Expansión, por ejemplo? Porque ni siquiera dejó que haya fútbol. Trabajo, algunos chavos, que haya fútbol en algunas ciudades donde antes había fútbol, pero que pero qué fútbol. Lo mismo, no, son empresas, no es ninguna particulares con sus... A mí me tocó ascender con Tapachula y no nos dieron el ascenso. O sea, salimos campeón, ascendimos y no nos dieron el ascenso. Deportivamente a mí me dolió muchísimo, la verdad. Tú jugaste en segunda, todavía no era la primera, ¿no? Cuando ascendió Pachuca contigo. No, yo no jugué en Pachuca. ¿Tú jugaste? Ascendiste con Tapachula. De técnico. Con Tapachula. Con Tapachula. Con Tapachula ascendimos en el 2018, creo que fue. Pero no te dieron el ascenso. Y no nos dieron el ascenso. Salimos campeón de ascenso, no nos dieron el ascenso. Pero no te y ahí fue cuando se cerró. ¿Cuáles fueron las razones? Que no cumplían con el famoso cuaderno de cargos. Porque no cumplía con ciertas cosas. Sí, pero a ver, lo que no entiendo, a ver, Ángel, te lo pregunto deportivamente afectó porque había muchos jugadores que querían salir campeón para ascender a Primera División y para cambiarle se fueron. Bueno, en ese equipo también estaba Bárcenas, fue a jugar a España. Habían buenos jugadores, pero ahí quedó. Y a partir de ahí no volvió a haber ascenso. A ver, Ángel, ¿por qué, ahora que veo el nombre de la MLS, ¿no? La producción nos pone ahí. La MLS no tiene ascensos ni descensos, ¿no? Pero van pasando los años y mejora el nivel de la MLS. Entonces, ¿por qué acá no podemos decir que no es necesario el ascenso? O sea, ¿por qué acá necesitamos a fuerza ascensos y descensos? Y la MLS sube su nivel. ¿No podemos subir el nivel sin ascensos ni descensos? No. ¿Por qué no? O sea, sí se puede subir y tendría que subir. Y para los técnicos también es un problemón no poder dirigir. ¿Tú sabes cuánto gana un técnico en la división de ascenso? ¿Pero dónde está la diferencia? La diferencia es que se quieren proteger entre los que están arriba y no quieren perder su inversión, porque tú de un equipo de primera división a lo que va un equipo de Liga de Expansión, donde se vaya uno de los grandes, ¿cómo le haces para que pueda el equipo regresar? ¿Pero por qué funciona el modelo de la MLS? No, es que para mí es una buena funciona. Tú di por qué. No, es que no funciona el modelo de la tampoco creo que funcione. No, es que en realidad, ¿qué funciona? Pero hay que explicar también el modelo de la MLS. El modelo de la MLS
tiene topes salariales, ¿Pero tiene qué reglas muy funciona? estrictas. Es que estamos hablando de qué funciona. No, el modelo de la MLS es el modelo de los deportes de Estados Unidos. Pero por como eso, la Teo, NFL, ¿pero qué como el funciona? béisbol, A ver, las grandes ligas con algunas ¿qué diferencias. resultados ha No es el tenido fútbol. Estados Unidos Ninguno. a fútbol mundial? Ninguno. Nada. No, eso es Lo mismo tal que hablamos nosotros. de México. Entonces, México por lo menos competía a otro nivel. ¿Por qué? Porque en el ascenso-descenso había premio y había castigo. Hoy no va a haber nada. No. Y había en su momento, cuando se puso eso, yo hablaba de mediocridad. Cada vez peor. No, pero es que cada vez está peor porque también hay cuántos equipos que no le invierten nada. Como ya no hay descenso, le vale. va a ser Y lo peor. tenemos claro y por eso traen extranjeros de pésima calidad que son los que juegan, que ganan hasta menos. O sea, y por eso ahí es donde Pero se fíjate pierde la que oportunidad para no los hay, no mexicanos. hay, y me voy a extender un poco, no hay un plan estructural, digamos, de lo que quieren hacer, porque cuando le sacaron el ascenso y descenso, había una ayuda económica, no sé si Claro, se les daban acuerdan. dinero. Ya ni siquiera va a tener No, ayuda a partir económica. del Pero pleito. ¿por qué había esa ayuda económica? A partir del pleito que generaron Pero yo no sé algunos de de qué los va a varios vivir equipos de la Liga de porque Expansión. si de por sí no va a podía, desaparecer. Ahora menos, va a tener que Va a acabar desaparecer. desapareciendo. Bueno, la famosa Liga de quitaron las Expansión. 23 Pero también es que para los olvídate. chavos. Va a salir de la federación y ¿estás va a pensando ser en la un torneo expansión? paralelo. Estás pensando en la expansión que es la inmediata. ¿Y qué va a pasar con la segunda? ¿Y qué va a pasar con la tercera? También, toda Es esa que ya diferencia, el de ¿no? tercera no aspira a subir a segunda y el de segunda no aspira a subir a expansión. Y el de expansión, evidentemente, no. O sea, estás matando no solo la liga, estás matando toda la cadena y después se habla competitiva. de los jugadores que se van a talachear o le ayudan con el tema, el problema de las apuestas, que hubo mucho en las ligas de ascenso. Ahora, Las se pierde una segundas, sí. emoción clara, ¿no? No, O totalmente. sea, porque hablamos de los que no pueden ascender, pero el que no, o sea, premiar a alguien que no invierte, que no juega, que no promueve, que le da lo mismo y que siga jugando como si no pasara nada. Vamos a la pausa y después hablamos de... Hablemos de la jornada 1 que arranca este jueves, Necaxa contra Atlante a través de nuestra señal, Tijuana contra Tigres, el viernes Atlético de San Luis Cruz Azul, León ante Atlas y Juárez ante Puebla. Además, Pumas contra Pachuca, Rayados ante Santos, Chivas Toluca, que es el más destacado, y Querétaro frente a Pumas. Emperador, momento de preguntas para ti. Un par, relajadas. Dale. ¿Cuál es el principal equipo a ser campeón y por qué el Toluca? No, el Cruz Azul yo creo que puede refrendar, ¿no? Porque Cruz Azul, aparte de que terminó bien, llegaron algunos refuerzos importantes. La segunda pregunta para ti, para que te luzcas. ¿Cuáles son los verdaderos equipos candidatos al título? Dime por lo menos 5, reales. Reales. Por lo menos. Reales, Cruz Azul, Chivas, Toluca, América. Dilo, gracias. Los dos del norte, Rayados y Tigres. Los de siempre. Hablemos de técnicos mexicanos, DJ. ¿Cuál va a ser el más destacado? Bueno, en este sentido creo que lo de Wiki, en este mismo sector, creo que sí puede tener la oportunidad de llegar muy lejos, pero yo sí creo que el favorito para levantar la copa tiene que ser Guadalajara, ¿no? Ya va a tener a todos sus jugadores y yo creo que está haciéndolo bien Milito. ¿Qué equipo va a ser, Vero, la decepción del torneo? Uy, la decepción. Ay, no quiero ser gacha, pero Tigres. los mismos de siempre, no, los que están abajo, los que les cuesta pelear, los que les cuesta abrir cartera a los directivos, como los Pueblas, Querétaros, hay que ser reales. Pero de ellos ya se sabe. Juanjo, ¿Argentina va a ser campeón del mundo? No, España es un equipazo. Yo le digo a España el mejor partido La anticábala en mucho tiempo. Partido perfecto de España contra Francia. Le diría directamente al cuerpo técnico de Argentina que se queden en Atlanta. Que ni España vengan es mejor que Jets. Argentina, ¿no? La anticábala, ¿eh? Juanjo, España el mejor, anticábala claro. buscando. Claro, Volvemos a claro. punto. Literalmente nos queda un minuto de show. Cortitos, por favor, Vero, tu punto final. Messi le va a dar la chance a otros. España carga la copa. Emperador. Pues las dos selecciones que llegan a la final, la verdad espero un gran partido, así como fue en Qatar, ¿eh? Bien. Gattieri. Mi anticábala, Argentina va a ser campeona del mundo. Emi Villar. Argentina, tu título es inevitable. Juanjo Buscalia. Cuánta buena energía siento de parte de mis hermanos mexicanos con estos vaticinios. Les mando un beso grande y siempre les digo, relájense muchachos, disfruten. El club más caro de la CONCACAF debuta este sábado con 4 jugadores de su nómina en la concentración de la selección mexicana sub-20 y con la duda de si su portero titular puede jugar o no.
Vamos a hablar también de los 2 refuerzos que el rebaño cerró antes que cualquier otro equipo de la Liga MX y de lo que esa operación revela sobre cómo esta directiva toma decisiones distintas a la de los últimos años. De un canterano al que le dieron el dorsal más histórico de la institución y cuyos números cuentan una historia completamente diferente a la del símbolo que ahora lleva en la espalda. Y del tema que más bronca trae al plantel rojiblanco de regreso del Mundial, una historia que involucra a un árbitro, un penal que no debió marcarse y una eliminación que 5 futbolistas del rebaño aún no han podido dejar ir. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Comenzamos. Hagamos el inventario rápido antes de entrar en los temas que de verdad mueven el Apertura 2026 del rebaño. Paulinho de Toluca tiene un desgarre muscular de primer grado y se perderá entre 1 y 3 semanas. Eso significa que el delantero que convirtió 18 goles en el Clausura 2026 para los Diablos Rojos no va a jugar el sábado en el Akron. Para que ese número tenga contexto, Paulinho anotó 18 goles en un solo semestre en la Liga MX y llega lesionado al partido ante el equipo con la plantilla más cara de toda la región. Así es el fútbol. Miguel Tapias se queda en Chivas. Pumas preguntó, Toluca preguntó. Ninguno llegó a los números que el club exigía. El defensa, que no termina de ganarse un lugar en el sistema de Gabriel Milito, seguirá siendo parte del plantel para el Apertura 2026. No hay comunicado de por qué no salió. No hay explicación del cuerpo técnico sobre qué lugar ocupa en la jerarquía de la defensa. Se queda y ya. Y los uniformes. Nike presentó los nuevos jerseys de Chivas para este torneo, los primeros del proyecto llamado Futuro Sagrado. La camiseta de local recupera las 5 franjas rojas sobre fondo blanco y el cuello tipo polo que tanto recuerda a la afición rojiblanca. La de visitante va sobre base blanca con un degradé en tonos rojizules en el escudo y los logos. Nombres y números con tipografía diseñada a partir del diseño gráfico mexicano. Tecnología Aerofit para ventilación. Venta anticipada desde este miércoles 16 de julio en los canales de Nike y del club. Armando González dijo en la presentación que el jersey honra la historia y el futuro de la institución. Que sea así. Los flashes terminaron. Ahora viene lo que de verdad complica el debut del rebaño este sábado. El Chiverío tiene todo el derecho de entrar a la Apertura 2026 con más preguntas que respuestas sobre su propio 11, porque la semana de debut del equipo con la plantilla más cara de la CONCACAF llegó con 4 de sus jugadores rumbo a la concentración de la selección mexicana sub-20. Santiago Sandoval se va al premundial de la categoría que arranca el 24 de julio. Con él van Hugo Camberos y Samir Inda, y varios elementos de fuerzas básicas también. Pero eso no es todo. Entre los 5 mundialistas del rebaño que regresaron del Tri, la situación no es pareja. Luis Romo y Roberto Alvarado están descartados para el debut porque acumularon demasiados minutos en la Copa del Mundo, y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlos. Efraín Álvarez no jugó el Mundial, pero está en proceso de readaptación después de una cirugía por varicocele izquierdo. Y en el arco, la duda entre Raúl Rangel y Oscar Wally sigue sin resolverse públicamente, aunque hay versiones que apuntan al Tala para arrancar de titular. Para ser claros, Chivas debuta el sábado 18 de julio a las 19:07 horas en el Estadio Akron, con el plantel supuestamente más fuerte de su historia reciente. Y el técnico no sabe todavía quién va en el arco, qué hace con los mundialistas que llegaron con el tanque vacío, y cómo suple a 3 jugadores que ya están camino a otro compromiso internacional. La plantilla es potente, el debut no es sencillo. Esas 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La pregunta que resulta más incómoda para el Chiverío no es si van a ganar el sábado, es si alguien en Verde Valle hizo bien las cuentas de cuántos jugadores iban a necesitar para la jornada 1, antes de permitir que 3 de ellos se fueran a la sub-20 justo esta semana. Y eso conecta directamente con lo que esta directiva sí hizo bien esta temporada, que merece ser dicho con la misma claridad. Abran el expediente de los fichajes de Chivas para el Apertura 2026, porque los datos que hay detrás de estas 2 operaciones dicen más de la nueva directiva rojiblanca que cualquier discurso institucional. Evidencia 1. Desde que llegaron Alejandro Manso y Javier Mier a la directiva de Chivas, el club ha invertido $34,5 millones en 8 jugadores en menos de un año. Eso no había pasado en Guadalajara
Guadalajara en mucho tiempo. Evidencia 2. Kevin Castañeda fue fichado de los Xolos de Tijuana por alrededor de $3 millones más la carta de Yael Padilla. Castañeda era uno de los jugadores más solicitados del mercado mexicano. Fue sparring de la selección mexicana en la preparación para el Mundial y llegó a Chivas semanas antes de que el mercado de fichajes abriera formalmente, cuando la directiva cerró todo antes de que los rivales pudieran reaccionar. El América lo quería, se fue al rebaño. Evidencia 3. Jordan Carrillo llegó de Santos Laguna por $5 millones por el 70% de su carta. En el Clausura 2026 con Pumas marcó 6 goles y dio 3 asistencias. Llegó a la final de la Liga MX y fue uno de los 2 o 3 jugadores más desequilibrantes del torneo. Carrillo también era un nombre que circulaba en otras carpetas. Chivas lo cerró antes que nadie. Evidencia 4. La operación total entre ambos fichajes rondó los $8,5 millones, según los reportes especializados. Que el América pagó eso o más en operaciones que terminaron en jugadores que rindieron menos está documentado en los últimos 3 mercados. Lo que resulta más interesante cuando se ponen esas 4 evidencias juntas no es solo que Chivas se reforzó bien. Es que se reforzó con los jugadores que sus rivales querían, en el tiempo en que sus rivales dudaban y a precios que sus rivales podrían haber pagado. La directiva nueva tiene un ritmo de decisión que la anterior no tenía. Y eso, en el mercado de pases de la Liga MX, marca diferencia. Pero hay algo en el plantel rojiblanco que los números cuentan con una precisión que ninguna declaración puede tapar. Hagamos el cálculo de Hugo Camberos porque es importante que los números queden claros antes de hablar del dorsal. Hugo Camberos heredó el número 14 de Chivas, el 14 que fue de Chicharito, el 14 que Javier Hernández usó en su etapa rojiblanca y que convirtió a ese número en uno de los más cargados de historia en la institución. Camberos publicó en redes una foto de cuando era niño con su nombre y el 14 escrito en la espalda. La historia es genuinamente emotiva. El niño que soñó con ese número y ahora lo tiene. Perfecto. Estos son los minutos que ese niño tuvo bajo la dirección del técnico que le entregó ese número para este Apertura 2026. En toda la temporada 2025-2026, con Gabriel Milito como entrenador, Hugo Camberos disputó 17 partidos y acumuló 362 minutos. En su temporada anterior, el Clausura 2025, antes de que llegara Milito, jugó 15 partidos y acumuló 876 minutos. El resultado del cálculo es el siguiente. Con Milito, Camberos jugó en un año completo el 41% de los minutos que jugó en un solo semestre con el técnico anterior. Y ahora Camberos se va a la concentración de la Sub-20 y perderá al menos 4 jornadas de la Apertura 2026. La pregunta que los datos dejan abierta sin que nadie en Chivas la responda es sencilla. Si el técnico no le da minutos, ¿para qué le das el número que más presión histórica carga en el club? El 14 no es solo un dorsal, es una expectativa. Y ponerla sobre un jugador al que no piensas en hacer titular dice algo. Aunque nadie en Verde Valle quiera decirlo en voz alta. Pero mientras esa pregunta queda sin respuesta, hay otro nombre del plantel cuya historia esta semana merece otro tipo de lectura. El Chiverío tiene todo el derecho de sentir orgullo por lo que hizo Brian Gutiérrez en el Mundial 2026 y al mismo tiempo exigir más de lo que el rebaño le ha dado al jugador hasta ahora. El mediocampista publicó esta semana un mensaje en redes después de 11 días de silencio desde la eliminación del tricolor. Después de unos días de reflexión, quería agradecer a todo el país por hacerme sentir un privilegiado de ser mexicano. Espero poderles dar muchas alegrías. Este mundial siempre estará grabado en mi corazón. A los 23 años, Brian ya tiene una Copa del Mundo encima. Fue titular en los primeros partidos del Tri. Terminó con menos minutos al cierre del torneo, lo que enfrió los rumores que lo ponían en el radar de 3 clubes del fútbol francés. Pero su valor según Transfermarkt sigue siendo de 8 millones de euros. Está de entre los activos más caros del plantel rojiblanco. El problema no es Brian Gutiérrez, el problema es lo que Chivas hace con Brian Gutiérrez. Desde que llegó Milito, el mediocampista es pieza del equipo, pero no siempre pieza central. La dirección técnica lo ha usado más como revulsivo que como eje del juego. Algo que contrasta con lo que el jugador muestra cuando tiene continuidad. En la selección, con más libertad y más confianza del entrenador, la diferencia en su rendimiento es visible. Ahora viene el Apertura 2026.
Brian sabe que los ojos de Europa no lo vieron suficiente en la última parte del Mundial y que la Leagues Cup en agosto es la próxima vitrina real. Si Milito no lo pone de titular con regularidad, el chiverío va a ver como uno de sus jugadores más valiosos sigue creciendo en valor de Transfermarkt sin que ese crecimiento se refleje en lo que hace dentro del estadio Akron cada 15 días. La pregunta que resulta más honesta de reconocer en este punto no es si Brian es bueno, es si el sistema de Milito lo deja ser tan bueno como puede ser. Si llegaron hasta acá, es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Presentemos los hechos en orden, porque cuando se ven juntos, la conclusión es inevitable. Hecho 1. Chivas llega a la Apertura 2026 como el club con la plantilla más cara de la Liga MX y de toda la CONCACAF según Transfermarkt. El valor total del plantel rojiblanco supera los 107 millones de euros. El América está en segundo lugar con 101 millones. El Toluca, actual campeón, tiene 91 millones. Hasta el Inter Miami, con Messi en sus filas y el presupuesto de la MLS, queda por debajo del rebaño. Hecho 2, el jugador más caro del plantel es Armando González con 15 millones de euros. Le siguen Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo con 8 millones cada uno. Kevin Castañeda vale 6 millones. Raúl Rangel creció en cotización después del Mundial. Desde la llegada de Manso y Mier, la directiva invirtió 34,5 millones de dólares en 8 fichajes en menos de un año. Hecho 3. En los últimos 2 torneos, Chivas llegó a cuartos de final en el Apertura 2025 y a semifinales en el Clausura 2026. 2 liguillas, 0 finales. El equipo que el Transfermarkt pone en la cima de la región no ha llegado a una final desde que Gabriel Milito asumió el banquillo. Hecho 4. El periodista Jesús Bernal de ESPN declaró esta semana que Chivas va a ser campeón en el Apertura 2026 y que la exigencia no puede ser menor. El propio plantel, los aficionados, la prensa especializada y los números de mercado apuntan exactamente en esa misma dirección. El veredicto es el siguiente: con 107 millones de euros en valor de plantilla, con 34,5 millones de dólares invertidos en fichajes en un año, con 5 mundialistas, con el técnico que tuvo 2 liguillas consecutivas, el techo aceptable para Chivas en el Apertura 2026 es el título, no las semifinales, no los cuartos, el título. Que alguien en Verde Valle lo diga con esa claridad antes del sábado para que nadie pueda argumentar después que el objetivo era otro. Y el tema que más peso emocional trae este plantel al debut tiene nombre, tiene fecha y tiene un árbitro que todavía nadie en la Liga MX quiere poner bajo la lupa de manera oficial. Abran el expediente de la eliminación de Chivas en el Clausura 2026, porque hay evidencias que el chiverío necesita ver ordenadas para entender exactamente con qué carga emocional entró el rebaño a esta Apertura 2026. Evidencia 1, la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas se disputó en el Estadio Azteca el 14 de mayo. El árbitro central fue Maximiliano Quintero Hernández. El partido terminó 2-2. Chivas se fue con la convicción de que el resultado debería haber sido otro. Evidencia 2. En el primer tiempo, Cristian Évere realizó una falta sobre Diego Campillo que el árbitro Quintero sancionó con amarilla. La cámara de TV Azteca mostró desde otro ángulo que la acción de Évere era de roja directa. El árbitro no revisó el VAR. Évere siguió en el campo. Evidencia 3. En el minuto 50 del segundo tiempo, Évere cayó dentro del área de Chivas tras un contacto con Brian González. El propio exárbitro y analista de Tudne, Fernando el Cantante Guerrero, rechazó la marcación categóricamente en redes sociales, afirmando que fue el propio Évere quien provocó el contacto abriendo la pierna de manera antinatural. El árbitro Quintero no fue al monitor a revisar la jugada, señaló penal directamente por comunicación del VAR. Évere convirtió el 2-2. Evidencia 4. César Huerta, periodista especializado en la cobertura del rebaño, reveló esta semana en su canal de YouTube que los 5 seleccionados de Chivas que estuvieron en el Mundial vieron el partido de eliminación desde la concentración del tricolor y regresaron con bronca fundamentada. Porque desde una concentración mundialista preparándose para la Copa del Mundo, vieron cómo sus compañeros eran eliminados por un arbitraje que la mayoría de los analistas cuestionó.
Lo que resulta más difícil de ignorar cuando se ponen estas 4 evidencias juntas es lo siguiente. Chivas no perdió esa semifinal porque Cruz Azul fue mejor. La perdió porque un árbitro no expulsó a un jugador que debía ser expulsado. Y después marcó un penal que la mayoría de los análisis posteriores calificó como inexistente. Y esa espina está clavada en el plantel rojiblanco desde mayo. No salió en el Mundial. Y llega a la Apertura 2026 como combustible. ¿Creen que esa sed de revancha que traen los seleccionados de Chivas va a ser suficiente para que el rebaño finalmente levante la 13 en este semestre? ¿O el plantel más caro de la CONCACAF va a quedar corto otra vez en la recta final? Y de todo lo que se habló hoy, ¿cuál creen que es el factor que más puede definir el torneo para Chivas? ¿Los fichajes de Castañeda y Carrillo? ¿El nivel que muestre Brian Gutiérrez? ¿O la gestión que haga Milito de los mundialistas en el arranque? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué jugador de la Liga MX está en la mira de la directiva de Chivas como posible tercer refuerzo del mercado de verano. ¿Por qué esa operación tiene un obstáculo que ningún medio está mencionando? ¿Y cómo podría cambiar la cara del ataque rojiblanco para la segunda vuelta del torneo? Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Arriba el rebaño sagrado!